Hola, muchas gracias por visitar nuevamente nuestro canal Espiritualidad Ignaciana en la vida diaria. Les saluda Mari. Muchas gracias por también darle clic para ver este video. Como pueden ver, hoy vamos a hablar sobre la muerte de Jesús. Pero antes de entrar en lo que es la muerte de Jesús, sí me gustaría irme un poquito para atrás para saber de dónde venimos, por qué llega este momento de cruz y cuál es el significado que podemos encontrar dentro de toda esta desolación espiritual que vivió Jesús. Para empezar, me gustaría profundizar un poquito en los tres tipos de persona, que ya los he hablado un poquito en los dos estándares y en algunos videos sobre los ejercicios de San Ignacio. Igual, San Ignacio los clasificó de esta manera, pero también Jesús, en todas sus enseñanzas, siempre nos hablaba de diferentes tipos de personas, en sus parábolas, en las bienaventuranzas y cuando hablaba directamente con sus apóstoles. Estos tres tipos de persona, la primer tipo de persona que podemos encontrar es esa persona que sí conoce la ley, independientemente en qué religión esté, ya sea católica, cristiana, judía, la que sea, musulmán. Tienen que tener un conocimiento de ese Dios, como nos decía San Ignacio en el principio y fundamento. El hombre fue creado por Dios. Y esto es lo básico. ¿Y quién es este Dios que sigo? ¿Qué es este Dios que busca de mí, de su criatura? Entonces, tenemos que tener este conocimiento básico, no importa en dónde estemos. Este es el primer tipo de persona que sí conoce, que sí sabe, pero que igual, como San Ignacio lo menciona en sus ejercicios espirituales, cuando la persona viene de un pecado escandaloso y sí sabe, pero se va, ya sea muchas culturas o religiones se refieren a este tipo de personas como que se van por no querer profundizar y también tienen esta forma de interpretar lo material, que se van porque les importa más el trabajo, porque les importa más su estabilidad económica y se van. Y se olvidan de esto, aunque sí saben que existe un Dios que los creó, conocen de esa ley, más sin embargo se van por esa área de materialidad, de seguridad, que ojo, esto no es algo bueno ni malo, simplemente es una realidad. Eso es algo que tenemos muy presente en la espiritualidad. El segundo tipo de persona es aquella persona que sí sabe de Dios, que sí conoce la ley, que sí conoce lo que Dios busca de él y que sí lo ha hecho. Tenemos al joven rico. En otras traducciones dicen el joven perfecto, que se acerca a Jesús y dice, ¿qué tengo que hacer para merecer la vida eterna? Y Jesús, dentro de todas esas enseñanzas, voltea y le dice al joven rico, ve y vende todo lo que posees y lo repartes a los pobres. Entonces después vienes y me sigues. El joven rico en ese momento decide no seguirlo. Dice, no, no puedo. Ya tenemos un video en el canal donde hablamos del joven rico, que también no era su momento, no era el momento de desprenderse materialmente de todo lo que poseía. Y también lo menciono en ese video de que hubiera sido muy bueno para nosotros que hubiera habido una segunda parte, que regresa este joven rico y dice, ya lo vendí todo, ya lo repartí a los pobres, sigo cumpliendo la ley y ahora, ¿a dónde vamos? ¿No? Con toda este aprendizaje que tuve de vender todo, pero no hay un cierto récord de todo esto. Bueno, este es el segundo tipo de persona, que sí sabe la ley, la conoce, la lleva a cabo, pero se queda ahí. Es como esta persona que solamente va a ver para enfrente, para enfrente, para enfrente. Y muy difícil va a voltear a ver las necesidades de los demás, de los más próximos, del esposo, de la esposa, de la comunidad, del amigo.
Muy difícilmente, porque esa persona está súper enfocada. Y no me hablo de hacer pequeños favores, de apoyar y todo, sino que interiormente muy difícilmente va a poder ser empático con el sufrimiento y el dolor de los demás. Y a lo que voy, ese sufrimiento y dolor de los demás, es que porque ellos, por tal de cuidar tanto esta ley, por tanto haberse arriesgado para vivir y cumplir la ley, no se van a arriesgar a vivir otras cosas. Y ahí vamos en el tercer tipo de persona. El tercer tipo de persona es aquella que ya conoce la ley, que ya la ha llevado a cabo, que la cumple, y más sin embargo se va a buscar una relación más profunda con Dios. Como nos decía Jesús, es tu Padre. Llámale cuando ores, dile: Padre que estás en el cielo. Nos dejó el Padre nuestro. Nos invitaba continuamente a tener una relación personal, íntima con Dios. Siempre, igual, de aquí salto a ese momento, ya cuando entran en Jerusalén, que toda la gente lo recibe con ovación, que ya lo está esperando. Y como dicen los teólogos, que dicen que en ese tiempo, cuando a una persona se le reconocía que venía siendo un Mesías, porque en ese tiempo habían varios Mesías, siempre se le recibía de esa manera. También a sacerdotes, a muchas personas que merecían el respeto, que estaban cerca de ese Dios, se les recibía de esa manera. Entonces Jesús se sentía tan acogido y tan confiable de que el problema no era tanto la gente, estos tres tipos de personas. Sin embargo, era el poder. Pero entra y sigue enseñando antes de que llegue ese momento de la última cena. Ese momento que llega de celebrar la Pascua. Se van, se reúnen, se sienta con todos sus discípulos. Y en ese momento nos entrega la última enseñanza. Que Jesús les hace esta pregunta. Y algo bien importante que me da mucha risa y se me hace muy simpático, que oí de un teólogo que decía, ¿cómo se conoce a un judío de verdad? Y dice, es que un judío de verdad, cuando le haces una pregunta, siempre te va a contestar con otra pregunta. Y este era Jesús. Y en esta última cena, cuando se sienta en esta Pascua con sus amigos a celebrar, que la tradición cristiana tiene esto como la institución de la Eucaristía, les hace esta pregunta. ¿Quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Y él les dice, yo soy el que sirvo. Y después de ahí, agarra a Simón, a Santiago y a Juan y se va a hacer su oración, porque él sabía que este momento, tarde o temprano, iba a llegar. Se los lleva y les dicen, oren conmigo. Pero aún ahí, en ese oren conmigo, sé que este momento, sé que tengo una tristeza, sé que va a llegar el momento, porque pues igual estaba también, como decía yo, la gente lo reconocía ya como Mesías en esta entrada, pero él sabía que la gente no era el problema, aunque sí, después lo vamos a ver, pero sabía que era más el poder, que se le iba a juzgar, que no iba a ser pasado por alto por las autoridades y que lo iban a enjuiciar. Y en esa oración, cuando Jesús se aparta todavía de ellos, se lleva, después de ese grupo de amigos, se lleva otro pequeño grupo de estos tres, que es Pedro, Juan y Santiago, y se va a orar todavía más allá, dice la Escritura. Se va todavía un poco más allá a orar, y en esa oración le pide a su Padre, le pide a Dios, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. 3 veces nos dice la Escritura, y me baso en el Evangelio de San Mateo, 3 veces le dice que no se haga mi voluntad, sino la tuya.
en este momento de desolación espiritual, porque Jesús no recibe nada del Padre. Y en ese momento, como Jesús, a pesar de ese miedo y esa profunda tristeza, porque les dijo, si nos vamos a la tradición del Evangelio de San Mateo, dice, tengo una tristeza de muerte. A pesar de esa tristeza de muerte, tenía esa esperanza de que todo iba a marchar conforme a la voluntad de Dios cuando Él entrega todo a Dios. Y esto de entregar todo a la voluntad de Dios no fue un deseo espontáneo, no fue un deseo de decir yo soy perfecto, yo he hecho esto por ti y ahora ¿por qué me abandonas? Sino que viene de que se haga tu voluntad, de una constante relación personal con Dios. Sí, Él compartió con los demás, sí, Él llevó, él llevó enseñanzas a los demás, pero al final, en ese momento tan íntimo donde Él estaba, como dice San Ignacio en sus reglas de discernimiento, cuando Él estaba revelando ese sentimiento que le causaba ese dolor, que es la desolación, que es el miedo, que es el abandono, Él lo expresó con el Padre. Y aún así, Él se arriesgó, porque también sabemos que cuando termina su oración en el huerto, va con sus discípulos. Aparte, antes también en una segunda vez regresó y los encontró dormidos porque pues ya estaban todos cansados por todo el ajetreo del día de la Pascua, de la celebración, la comida, todo, ya estaban cansados. Y va y les hace un pequeñito reproche como un amigo. ¿Cómo que no pudieron estar despiertos conmigo ni siquiera una hora? Está bien. Y se volvió a retirar a orar. Bueno, cuando regresa les dice, ya, levántense, vamos, el Hijo del Hombre va a ser entregado. En ese momento Jesús tuvo que tener ese arriesgue de decir, Dios, no escucho de ti que me reconfortes, que me des una palabra de sí, de confirmación de que sí estoy yendo por lo que tú quieres, estoy haciendo tu voluntad. Mas sin embargo Jesús dice, vámonos. Ya va a venir quien me va a entregar. Cuando llegan, sabemos de sus discípulos que Pedro sí quiso atacar con su espada y quiso defenderlo. También sabemos de Judas, porque lo entrega, porque él pensaba que iba a ser un Mesías, que iba a venir y que iba a ser como ese segundo tipo de persona que vimos al principio, que iba a ser un Mesías, que iba a cumplir la ley y que ahí se iba a quedar. Pero Jesús venía en ese tercer tipo de persona que venía a buscar una relación más personal con Dios, que venía a buscar algo más, un motivo para encontrar ese fin para el que fue creado, como nos dice San Ignacio. Y entonces se llevan a Jesús. En todo ese tiempo que pasa todo esto, que se llevan a Jesús, que pasa todo este juicio, como decía, un buen judío se conoce por contestar con una pregunta. No me voy a meter tanto en todo esto, pero de lo que sí voy a decir es cómo Jesús, hasta el último momento, contestando con otra pregunta, cómo invitaba al otro a verse interiormente, a ver esa alma, ese espíritu, a lo que lo estaba llamando. Porque si una cosa es de la que se trataba el judaísmo o esas prácticas que ellos llevaban en ese tiempo, era poder descubrir esa voluntad de Dios por medio de la palabra. Y era lo que Jesús los invitaba. Y en ese momento de cruz,
que se encontró no absolutamente solo, porque también nos dice el Evangelio que estaba su mamá y ese apóstol Juan, el más joven, pero ciertamente los 11 lo habían abandonado. Y aquí vemos dos caras de la moneda. Esos 11 apóstoles, perdón, que se fueron, también estos apóstoles en ese momento sintieron terror. No es miedo, era terror. Porque si en algo se basaban las leyes o lo que regía en ese momento, era sembrar el terror para decir, mira, si te atreves a hacer esto, esto es lo que te va a pasar. Entonces estos discípulos tenían terror. Y más aparte del terror, sabían que al momento de ellos salvar su vida, iban a negar a su amigo, a su Mesías, a su maestro. Entonces ese momento de huida, ese momento de ausencia en la cruz, ellos también lo vivieron. Y lo vivieron muy intensamente. Y Jesús, por otro lado, él sabía la debilidad. Él sabía las creencias, aparte de todo el trabajo que él ya había hecho. Él sabía que sus discípulos en ese momento iban a huir. Él sabía que en ese momento, ciertamente, ya en el momento de la cruz, él iba a estar solo con su Padre. Igual que tantas veces que él se separó para orar, para estar en esa intimidad, en esa oración. Porque si algo dentro de todas estas enseñanzas, Jesús nos vino a acercar con ese Dios. Nos decía, cuando quieras orar, entra en tu cuarto y cierra la puerta. Cuando quieras orar, di, Padre nuestro. Y en ese momento, en el momento de cruz, las palabras, y es donde Jesús llega al máximo de sus enseñanzas, de llevarlas, no solamente con la palabra, sino ya en un momento de desolación espiritual. Dios, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ciertamente, muchos por miedo huyeron aterrorizados, muchos porque igual no tenían esa raíz fundamentada en ese amor, en ese conocimiento de Dios. Para mí, cuando Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ciertamente es, Padre, perdónalos porque no te conocen. Porque una persona que realmente conoce a Dios, una persona que realmente ejercita su espiritualidad, como decía este tercer tipo de persona, muy difícilmente va a poder no ver a Dios en los eventos que están sucediendo en la vida diaria. Y esto lo hablo y lo digo no con el afán de que sea algo muy vano, muy superfluo, sino porque este Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, tiene un trasfondo muy, muy personal. Porque si algo hemos hecho después de esa muerte de Jesús, de ese momento de muerte, es ir y recorrer, tanto como Pablo cuando se entera, tanto como Marcos, porque fue un periodo muy corto, mencionan 3 años de predicar. Y todos en cierto momento, teólogos, todos regresamos a ese momento y queremos saber más. Me voy a atrever a decir que queremos saber más, porque vamos de libro, el libro, el libro, el libro, más libros,
más libros, más libros, muchísimos libros que nos invitan, que nos hablan de ese Jesús contemporáneo. Todos estos libros y más que tengo, la Biblia, nuestro propio diario personal, que nos hablan, nos quieren acercar a eso que era Jesús. También escuela, trabajos, lecturas, ensayos, todo esto. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ciertamente todos estos libros, en nuestro deseo de conocer más, está en todos los libros, en todos los ejercicios, en todo. Y la palabra que él dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ciertamente es la única ocasión donde Jesús experimentó una desolación espiritual, porque no escuchaba del Padre. Mas sin embargo le dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Todos estos libros, todos estos ejercicios, toda esta teología, todo este amor acerca de la persona de Jesús se resume en ese momento de en tus manos encomiendo mi espíritu. No sé hacia dónde vamos. Ciertamente voy a morir. Porque lo que muchos teólogos dicen es que Jesús no sabía cómo iba a trascender, lo que iba a pasar, lo que iba a suceder. Él no tenía el conocimiento. Muchos dicen, al momento de morir en la cruz de esa manera, tan humillado, era un fracaso a su ministerio. Pero sin embargo, Jesús dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. No me importa si trasciendo, o mis enseñanzas, o lo que haya hecho, o mis amigos, si van a dar fruto, si no. En este momento encomiendo mi espíritu. Y para mí esa es la enseñanza más importante que nos deja Jesús. Encomendarnos a ese espíritu de Dios, encomendar nuestro espíritu. No sabemos ciertamente a dónde vamos a ir. Lo que sí sabemos es que aunque sea un Dios que nosotros no lo escuchemos, es un Dios que sigue activo, actuando en nuestras vidas y en la vida de los demás. Espero que les haya gustado mucho. Espero que vivan este momento de final de Semana Santa, observando estos acontecimientos y que verdaderamente Jesús sea un medio para que puedan tener esa relación personal, íntima con Dios, con el Dios que Jesús nos hablaba, un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que no cesa de crear en cada momento y en cada instante. Muchas gracias. Les deseo felices Pascuas. Hasta luego.